Regresamos a Sin Filtro, seguimos con el tema de la noche, la etiqueta SF Humanistas, este 15 de agosto, feriado en la ciudad capital de la Virgen de la Asunción. Estamos hablando de temas un poco diferentes a los que tradicionalmente abordamos acá, pero muy interesantes. Nos habíamos quedado con el tema un poco de qué pasa más allá de la muerte. Un líder religioso, por cierto, con un fuerte liderazgo, un pastor evangélico, tuiteó sobre el contenido de la valla que ustedes dieron a conocer en esta campaña. Y él dice que el objetivo de Dios no es que alguien, estoy parafraseando, sea una buena persona, sino su salvación. ¿Cómo responden ustedes a estas preguntas que tienen un enfoque más religioso? Yo creo que principalmente respetando el derecho de las personas a su creencia. Nosotros respetamos el derecho de toda persona a creer lo que quiere creer. Eso no es para nosotros ningún problema. Nosotros no estamos en realidad, y el objetivo de la campaña no es convencer a nadie, no es convertir personas. Nosotros en realidad no estamos haciendo proselitismo, nosotros nada más estamos visibilizándonos por un lado, y por otro lado pues llegando a las personas que sí, están aisladas, de repente se sienten solas. Ese es la parte final, el mensaje de la valla, y haciéndoles saber que hay un grupo que estamos acá, que estamos para luchar por sus derechos, que estamos para luchar por la laicidad del Estado, y bajo ningún punto de vista es un ataque, bajo ningún punto de vista es una negación de sus derechos, mucho menos. Están en todo su derecho de creer lo que creen. Creo que revelan mucho, precisamente el pastor Sergio Enríquez, cuando dice que no, pues el objetivo de creer, para ellos, de creer en Dios, no es ser buenas personas, es la salvación, ¿no? O sea, irse al cielo versus irse al infierno. Está bien, si eso es lo que quieren creer, que lo crean. Es decir, yo no tengo ningún problema con eso, la asociación no tiene ningún problema con eso. Si eso es quienes ellos quieren ser, está bien. Otro mensaje hace énfasis en el tema económico de la campaña. ¿Quién pagó las vallas? Dice, por un mensaje, y lo voy a leer como dice, por un mensaje tan vacío. Así lo envían. ¿Cómo es el tema financiero? El tema financiero, bueno, la asociación recibe fondos de múltiples organizaciones internacionales, digamos, ya sea de humanistas o de ateos. En este caso, pues la campaña específicamente de las vallas, porque también hay mucha duda de si nosotros nos estamos gastando nuestro presupuesto en vallas, que por qué no, digamos, alimentamos niños o, ¿verdad?, vamos a, no sé, a utilizar el dinero para otra cosa. Se quiere dejar claro que, digamos, el dinero de las vallas fue específicamente para este proyecto de visibilizar la no creencia en Guatemala, ¿verdad? Un tema muy, muy importante, y crear comunidad no creyente, así como para darnos a conocer de que estamos pues ahí, que estamos vigilantes y de que queremos un país en donde exista el principio democrático de separación entre iglesia y Estado. La campaña fue financiada específicamente, digamos, por la International Humanist and Ethical Union y Atheist Alliance International. En la tabla de valores, ustedes hablaban en el bloque anterior, no se necesita tener o pertenecer a una congregación religiosa para tener esta tabla de valores. Preguntaban también aquí algunas personas, ¿cómo entonces tener esta tabla si no se tiene esa guía de Dios o esa guía divina para saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Es una pregunta. Eso sería demasiado, o sea, ¿es subjetivo el tema de la moral? ¿Cómo lo enfocan ustedes? Hasta cierto punto sí, pero también es evolutivo. O sea, hay que tomar en cuenta que el ser humano no comenzó a existir hace 2000 años. Es decir, el ser humano existe hace como mínimo 200.000 años, como Homo sapiens. Y antes de eso, varios antepasados biológicos que compartían muchas de las mismas características. Por ejemplo, la solidaridad, porque somos entes sociales, ¿no? Evolucionamos para ser hipersociales, ni siquiera únicamente sociales, porque no somos, digamos, como los lobos que únicamente están en manadas familiares, sino mucho más allá. Entonces, lo único que ha propiciado esa hipersociabilidad que tenemos los humanos es ese sentido de cooperación, de solidaridad humana, que es básicamente lo que va creando y generando toda esta serie de valores, como el hecho de respetarnos los unos a los otros, no matarnos, no robarnos. Estas son cuestiones puramente, ¿qué les digo?, principios básicos, biológicos, humanos. Por supuesto, luego a esto se agregan muchas cuestiones culturales, y luego vemos que hay en distintas sociedades distintos valores ya mucho más finos. Por ejemplo,
En unas sociedades, pues, es un prohibidísimo ingerir alcohol, por ejemplo. Pero sí reconocemos que muchos de esos preceptos sociales tienen un respaldo religioso en algunas sociedades. Por supuesto, yo lo que opino en este caso es que no solamente de la Biblia o de algún precepto religioso, ¿verdad? Los mandamientos se pueden sacar, digamos, o vivir valores moralmente, digamos, buenos, sino que existen otras cosas, ¿no? Hay libros científicos, está la literatura, el arte, o sea, los valores morales no provienen únicamente de la religión, y es más, hay veces que confunden estos valores morales, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, yo fui criada católica, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, sí tenemos ahí una crisis de valores también intrínsecamente en la Biblia, y que cuando un religioso realmente se pone a estudiar, digamos, la Biblia en este caso, se da cuenta de que podrían haber algunos choques ahí también, ¿verdad? Entonces, no creemos nosotros como humanistas o como agnósticos, ¿verdad? Que solo la Biblia es un referente o es el único referente de valores para vivir bien o ser una buena persona y poder convivir armoniosamente en sociedad. Cuando la semana pasada pregunté yo a un humanista también, a Francisco Pérez de Antón, el gran escritor guatemalteco, español guatemalteco, y acerca de precisamente el impacto que está teniendo estas ideas, no solo en Guatemala, porque creo que tenemos que ver que en realidad está en Latinoamérica o en países altamente religiosos. Él me ponía los números en aproximadamente 13%. Lo cual es sorprendente para un país como Guatemala, un país, como diría un antropólogo, Geert Hofstede, muy religioso, o que explica todo en términos de deidades y chamanismos, y lo explica en términos de mundos más allá, o mundos de calles de oro y mar de cristal y coronas en el cielo, o castigos infernales, ¿verdad? ¿Ven ustedes que va creciendo, por lo menos la discusión se va ampliando, más personas están cuestionando sus enseñanzas? Como usted, Ana, dice, yo crecí de tal manera, o crecí en tal religión, o me criaron en tal religión. ¿O ven ustedes que la reacción contraria, por ejemplo, a pensar en el humanismo, generaría un retroceso precisamente en el mensaje que ustedes quieren llevar? ¿Cómo ven ustedes el crecimiento o retroceso de las ideas? Bueno, yo creo que el 13%, no sé si se estará hablando a nivel, digamos, latinoamericano, pero creo que es hablar de muchas personas, ¿verdad? Creemos que aquí en Guatemala, digamos, el porcentaje no es muy alto de personas que abiertamente dicen que son no creyentes. Hay muchos más no creyentes, lo que sucede es que están de lo que tal podemos vez, de los medibles, de los que abiertamente dirían no creo. Sí, o sea, tenemos muchos no creyentes de closet, diríamos, ¿verdad? O sea, hay mucho estigma en cuanto a decir yo soy no creyente o yo soy ateo, ¿verdad? Mucho más en familias tan tradicionales como la guatemalteca, ¿verdad? Es que la abuelita pegue el grito en el cielo de no me voy a casar de blanco, o no voy a entrar a una iglesia para casarme de blanco, ¿verdad? Pero por supuesto que en cuanto a ideas, yo creo que se ha ido avanzando lento, pero seguro, digamos, en sociedades como las latinoamericanas, porque poco a poco vemos a personas que están tratando de por lo menos conocer, ¿verdad? Simplemente conocer, preguntar, ¿verdad? ¿Quiénes somos o por qué no creemos, o si sucedió algo? La pregunta es muy común, ¿verdad? ¿A usted qué le hicieron para que no creyera? ¿O qué le sucedió para que dejara de creer en Dios, verdad? No necesariamente nos sucedió algo, hay algunas personas que sí, hay otras que a base de cuestionamientos y preguntar, decidimos que simplemente no queremos ser religiosos. Hay un mensaje que nos envía Rubén y nos dice, quiero saber cuál es el concepto real de humanista, y lo enfoca un poco a, él no es practicante de una religión, pero tampoco, digamos, es una persona que ya tiene una formación o pertenece a una comunidad de personas no creyentes. ¿Dónde se catalogaría este tipo de gente? Pues el humanismo secular, como nosotros lo entendemos, y ahí es donde creo que la segunda palabra ya termina de definir el término. Sí estamos hablando de que no hay una creencia en deidades, ¿verdad? O en seres sobrenaturales. Luego pueden haber algunos otros tipos de humanismos religiosos. Hay judíos culturales, por ejemplo,
que sí son no creyentes, o sea, no realmente creen en una deidad, que por supuesto pueden ser humanistas. Entonces, como lo definía Ana, realmente el humanismo lo principal es esa filosofía, digamos, que tiene detrás, que tiene que ver con los principios de respeto de los derechos humanos, de respeto de las personas y de respeto de los animales, de la naturaleza, del planeta. La verdad es un concepto bastante amplio. De hecho, la Declaración de Ámsterdam de la Organización Internacional es la que mejor lo define, pero estamos hablando de una cuestión que es por lo menos de página y media, ¿no? Así que no es un concepto tan sencillo de explicar. Básicamente es una no creencia calificada por filosofía, informada por la ciencia, y básicamente que lo que procuramos es una vida digna, una vida con propósito, una vida que valga la pena vivir, porque no sabemos qué hay después. Una de las preguntas que también es muy fuerte, de hecho, una pregunta que surgió, Benke, desde que hicimos el reportaje, precisamente, ya hace varios días, de las vallas y de las reacciones de las personas, es que los humanistas, y eso le lanzo la pregunta porque es insistente, con relación a que aceptan digamos, todo tipo de maldades, dicen aquí, ¿verdad? Entendiendo maldad como alguien que sea homosexual, que para muchos religiosos debe ser fusilado, incinerado, un homosexual o una lesbiana debe ser castigado, llevado a la hoguera. Así es en esos países, ¿verdad? El homosexual tiene que morir porque según la deidad y las... Bueno, al igual que los ateos. Y los ateos entran en el mismo nivel de casi, no sé, un nivel de subhumanos. Si puedo utilizar una palabra que no debería ni existir, pero sí, entonces la aceptación de formas culturales, digamos, matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el ateísmo, y que todos esos son malos y por lo tanto deben morir, y aquí católicos y evangélicos se unirían para matar a todos los humanistas. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Bueno, vamos a la pausa porque ya me avisó producción. Regresamos con esta respuesta, una pregunta bastante difícil, bastante complicada. Volvemos luego del corte.